Voy a comenzar esta serie con la honra que nos debemos a aquellos que están en nuestro nivel. Amén. Y por eso les pedía que vean en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 40, dice la palabra de Dios lo siguiente: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, está hablando nuestro Señor, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a alguno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuantos discípulos de ciertos digo, que no perderá su recompensa. Aquí hay diferentes niveles de honra y diferentes formas de recompensa. La recompensa que uno recibe por honrar al Señor. La Biblia dice, el que a vosotros recibe. Vamos a hacer esto. La palabra recibir la vamos a cambiar por honra. ¿Ok? El que a vosotros honra, dice el Señor Jesús, a mí me honra. Y el que me honra a mí recibe o honra al que me envió. Es decir, nosotros no podemos decir que honramos al Señor Jesús cuando no honramos, cuando no recibimos a aquellos que Él envió. Si tú honras a aquellos que Él envió, estás honrando al Señor porque los envió. Si tú envías a alguien, estás en una posición de autoridad y tú envías a alguien en tu nombre, y si esa persona es maltratada, no están maltratando a esa persona, te están maltratando a ti porque te está representando. ¿Me dejo entender? Entonces el mismo cuadro que Jesús está diciendo. El que recibe a uno de ustedes, me recibe a mí. Ahora, el verso 41 dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. ¿Se acuerda que hay distintos tipos de recompensa según a quien tú honras? ¿No? Hay una recompensa por honrar a ciertos ministros o ciertos ministerios. Pero además dice, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. ¿Cuántos son justos esta hora? En Jesús. ¿Cuántos son justos en Cristo Jesús? ¿Cuántos son justos por sí mismos? Naca la pininaca. No, quebrados. En Jesús podemos recibir su justicia, y cuando somos llenos de su justicia y caminamos en Él, podemos andar en justicia y somos considerados justos por medio de la fe. Entonces la Biblia se está refiriendo en este momento a nosotros. Amén. De honrar a los justos, de honrarnos mutuamente. Una de las cosas donde también se suele fallar en la iglesia es que no es difícil o complicado honrar a un buen hombre de Dios. Es más, es casi tácito hacerlo, ¿no? Es casi una buena respuesta a un ministerio, digamos, que pueda ser fructífero y que pueda ser beneficioso para nuestras vidas. Entonces, es lógico. Pero donde solemos fallar, amén, es en la honra que nos debemos dar unos con otros. Si no solamente hay que honrar a los que están en autoridad sobre nosotros, civiles o religiosas, por decirlo de una manera, o mejor dicho, espirituales, sino que hay que saber honrarnos unos a otros. Mi pregunta en esta hora es, ¿sabes honrar a los que están en tu nivel? Recuerda que la palabra honrar significa apreciar, estimar y respetar. Amén. Tenemos que aprender a respetarnos mutuamente. Tenemos que aprender a valorarnos mutuamente. Nosotros tenemos que vernos como el Señor nos ve. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. De modo que ahora en adelante ya no nos conocemos así, dice la Biblia, escuche. Y si a Jesús conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Se acuerdan que Jesús fue resistido en su propia ciudad, en Jerusalén? ¿No? Jesús no pudo hacer ahí ni un milagro, sino que sanó unos pocos, porque la gente lo miró en la carne, en lo natural, pero Él es un carpintero, Él no es un profeta. Entonces, al mirarlo de manera natural, se negaron a sí mismos la recompensa de la honra, porque no honraron a Jesús. Resistieron la honra a Jesús y perdieron la bendición. De esa misma forma, cuando tú miras a tu hermano en lo natural, te pierdes la recompensa de honrarlo.
Cuando tú no valoras la unción, la gracia de Dios que está en tu hermano, te pierdes el beneficio de recibir lo que Dios ha depositado en su vida. A veces se toma la actitud de, bueno, ¿quién me ha predicado ahora? No está el pastor. Ay, bueno, ya. ¿Me entiende? Te pierdes la bendición. Porque la palabra respetar, amén, u honrar significa respetar también. Y recibir, honrar y aún venerar. Jesús está diciendo aquí que el que honra a un justo, recompensa del justo tendrá. Nosotros tenemos que aprender a honrarnos mutuamente. Aprender a valorarnos mutuamente. En el mundo, lo normal es, si tú quieres salir adelante, tú tienes que ir pisándole la cabeza a todos los que puedas. ¿No? Existe un juego inclusive, ¿no? Creo que se llama de la cima, ¿no? Donde el que conquista la cima. Y la idea es empujar a todos hacia abajo. Mientras más empujas tú, más subes. Esa es la manera del mundo. La manera de Dios es, mientras más levantas a otros, más te levanta Dios. Nuestro corazón debe ser levantar a otros, no empujar a otros, no bajar a otros. Ese es el espíritu que debe habitar en nosotros. Ahora, el asunto de la honra es un asunto de corazón. El asunto de la honra es un asunto del corazón. O sea, tú puedes decir en tu lógica, ya, está bien, voy a honrar. Pero ¿sabes qué? No es fácil honrar. Va a demandar algo de tu corazón muy profundo. Vamos a nuestras Biblias, a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12. Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. ¿Qué tenemos que hacer con lo malo? Aborrecerlo. Si hay algo que tienes que aborrecer, es lo malo. Y tenemos que seguir lo bueno. Luego el verso 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, prefiriéndoos los unos a los otros. Mi pregunta es, amado, ¿prefieres la honra de tu hermano antes que ti mismo, honestamente? ¿Estamos más expectantes por el bienestar, el favor, la condición benéfica de otros antes que nosotros mismos? ¿Estás más atento a tus propias necesidades o estás más atento a las necesidades de tu hermano? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Y la verdad que esto es casi anormal, ¿verdad? El buscar más la honra, porque humanamente hablando preferimos ser honrados nosotros antes que los demás. Pero el Señor nos está desafiando ahora, así no debe ser. Entre nosotros debe ser diferente. Ahora, por eso, tú no vas a poder preferir honrar a otros si primero no los amas. Hola. Si primero no los amas. No es posible dar honor si no amas. Por eso la Biblia dice, en el verso anterior, ¿no? Verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué es lo malo? El fingir. Ay, ese hermano me cae, pero pesado. No lo puedo ver, pero ni en pintura. Ay, ojalá que no se me cruce en el camino. Y estás llegando a la iglesia y justo el hermano está de anfitrión. Entonces, sí, justo está de anfitrión. Entonces, vivimos en una civilización donde nos enseñan a actuar. Vivimos actuando. En esta tarde tengo un tema extraordinario, aleluya, acerca de esto. Pero a veces nuestra vida no es de acuerdo a lo que está en nuestro corazón, sino estamos más viviendo
amén, enfatizando lo externo, la imagen que proyectamos y no lo que realmente somos. Cuando tú vives pensando más en la imagen que proyectas, tú te has vuelto un hipócrita. Si te importa más lo que la gente piensa de tu imagen que lo que Dios piensa, tú estás en graves problemas. Si te importa más el qué dirán que lo que dice Dios acerca de ti, tus prioridades se han invertido, hermano. Tu temor de Dios se ha aguado. Sí, Dios quiere que tengas una buena imagen, pero te aseguro que si tu imagen con Dios es buena, la imagen hacia los demás va a ser buena también. Raramente será diferente. Pero invertimos las cosas cuando nos ocupamos más de la imagen que damos a otros que la relación que tenemos con Dios. Y esto nos va a llevar a un cinismo, nos va a llevar a una hipocresía. Entonces llega este hermano y justo está el anfitrión y lo va a saludar y dice: ¡hola, qué gusto verte! ¿Y estás de anfitrión? ¡Qué bueno! ¡Te felicito! ¿Y no era que no querías verlo? ¿Qué pasó? ¿Te volviste espiritual de un momento a otro? ¿La unción cayó sobre tu vida en ese instante? No, sino que estás actuando. Porque te has acostumbrado al actuar. No hay integridad. ¿Qué significa integridad? Significa ser íntegro, total, completo. O sea, no solamente debe ser tus intenciones, debe ser también tus acciones, de acuerdo a tus intenciones. Debe ser coherente. Ahora, tengo buenas noticias. El que esté libre de culpa, tire la primera butaca. ¿Quién no ha actuado alguna vez? ¿Quién alguna vez? ¿No? De repente, oye, sí, bromean de esta persona y justo se cruza. ¡Hola! La Biblia nos habla de un hombre de Dios llamado Pedro, un apóstol del Señor que cayó en esa postura. Pero no voy a entrar en ese tema por causa de que eso lo voy a dejar para la noche. Amén. Pero el amor debe ser sin fingimiento, no fingido, debe ser real. Y si no es real, pastor, si realmente yo no tengo este deseo con mi hermano Javier, le tengo bronca, porque yo debo ser auténtico, pastor, la autenticidad primero. No, mira, si no es real, entonces primero arréglatela con el Señor. Que el Señor trate con tu corazón. Porque debe haber un asunto dentro de ti. El otro día escribí algo en el Facebook, les animo a que puedan seguirme, por favor, va a ser un honor para mí. Amén. Estamos como Herbert Jiménez y siempre estoy poniendo pensamientos que el Señor me va dando y son muy importantes, de verdad. Y puse esto, dice, el que conoce el amor de Dios, el que llega a conocer cuánto Dios lo ama, amén, aquella persona que lleva a entender la grandeza del amor de Dios, como consecuencia natural va a amar a Dios. Y va a amar a los demás y aún a sus enemigos. O sea, si tú llegas a entender el amor de Dios, tú no vas a tener que forzarte a amar a Dios. ¿Me entiende? Será fácil. Porque cuando tienes su amor, inexorablemente amarás a Dios. Y si tú amas a Dios, inexorablemente amarás a los demás y aún a tus enemigos. Por eso, la fuerza del honor es el amor. El motor del honor es el amor. No vas a poder vivir una vida honorable si no amas. Y ese amor se encuentra en Dios. Me encanta esa canción que estamos cantando, ¿no? Restaura las ruinas, ¿no? Lo que seco y muerto está. Me encanta, porque me hace recordar cuando hace muchos años atrás llegué por primera vez a una zona de acá de Lima Norte.
Primera vez fuimos con la iglesia, estamos hablando de cerca de 20 años, creo que más. Y fuimos era un concierto de coros, de himnos. Y después, entre los programas íbamos a evangelizar y nos fuimos de Independencia a unos cerros. Yo pensé que me había trasladado a la era cuaternaria, honestamente. Yo nunca vi tanta pobreza y tanta miseria. Tuve el privilegio de vivir en una casa cómoda, con cochera, un jardín inmenso, parquet, estudiar en colegios privados y todo ello, en una zona muy bonita, Lima. Y nunca me imaginé que podía existir algo así. Y me quedé en shock. Y fuimos a evangelizar. Yo estaba estudiando en la universidad en ese tiempo. Y lo que no me imaginara una vez, que Dios me iba a llamar a trabajar en esta zona. Y cuando vamos a hacer Servolución, y subimos arriba de Torre Blanca, en Pampa, Santiago, y cuando vemos esa miseria, una vez más, uno dice, wow, Dios, ¿cómo puede haber tanta miseria? Y ahora entiendo por qué Dios nos trajo a este lugar. Porque el corazón de Dios es tocar lo que está desierto y lo que está seco y lo que está muerto para darle vida y para hacerlo florecer. Aleluya. Para eso estamos como iglesia. Y aquellas personas donde la gente no da nada, no les importa, podemos ir y abrazarlos. Podemos darle honor. Y cuando le damos algo, no le damos algo como quien le da a alguien por lástima, porque lástima no es lo mismo que compasión. ¿No han visto esa discusión entre dos personas y uno de ellos enojado le dice, me das lástima, ¿no? Me das lástima. La lástima no es compasión, es una pena con bronca. Es una pena con bronca. Pero Dios no te da una pena con bronca, te da compasión, aleluya. Porque conoces su amor, experimentas su amor. ¿Sabías que Dios te ama más que a sí mismo? Creo que no me has entendido, voy a repetirlo una vez más. Dios te ama más que a ti mismo. John Bevere cuenta en uno de sus libros acerca de esto, que estaba él en sus quehaceres y de repente sintió en su corazón muy fuerte como la voz de Dios que le decía, hijo, te amo más que a mí mismo. No, esto no puede ser. Sí, no, Dios como me ama más que él mismo. Eso no parece sano. Y estaba listo para tomar autoridad contra ese espíritu, porque la Biblia dice que hay que probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo me va a amar Dios más que a sí mismo? Él es Dios. Pero él sentía eso tan fuerte y dijo, no basta con un sentimiento, Señor, muéstrame esto con tu palabra. Si eres tú hablándome, muéstramelo con tu palabra, Señor. Y el Señor le mostró en su palabra. Ok. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder, Señor. Uno de los deseos que nos encantaría tener, y así Dios me tejió. No sé si se pueda cristalizar honestamente, pero creo que sí es posible. Pero me encantaría adoptar una comunidad de 100 familias. Amén. Me encantaría adoptar una y cambiarle sus paradigmas y enseñarles a emprender. No estoy hablando o sea, una sola persona no puede hacer mucho, pero siempre se necesitarán equipos. Enseñarles a emprender. Y tenemos amigos grandiosos. Tenemos gente tremenda. El José Luis, que estuvo acá, uno de los líderes de World Vision, me dijo, si ustedes quieren hacer algo en una comunidad, aquí estamos como World Vision para poder apoyarlos. Y ellos tienen
conexiones. Ya han hecho esto 800 veces. Nosotros haríamos algo por primera vez. Pero tenemos, ¿sabes? No es cuánto conoces, es a quién conoces. Me encantaría hacerlo y poder ver una comunidad florecer. Pero necesitamos gente fiel, que tome la visión. Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es... ¿Sabes? Me refiero a no queremos ser asistencialistas. Dar a la gente, abrazarles e irnos. Ese es asistencialismo. Queremos transformar vidas, transformar una generación. Esto tomaría quizás década y media. Lo que estamos viendo acá en Nuevo Amanecer para ahora, en este momento, es la cosecha de casi 2 décadas, década y media de trabajo. Es cosecha, no viene de la noche a la mañana. ¿Cuál es el mejor tiempo para plantar un árbol? Hace 10 años. ¿Cuál es el mejor tiempo para plantar el segundo árbol? Ahora mismo. Bien, y en Filipenses la palabra de Dios dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 5. Yo quiero que le demos un aplauso a todos los que han ido a hacer Revolution esta semana. Un aplauso, recíbelo en el nombre de Jesús. No es cierto que puedes probar lo que la palabra de Dios dice, que más bienaventurado es dar que recibir. No es cierto que hay algo que ocurre cuando tú puedes servir a alguien, cuando lo haces de corazón. Hay una prueba de que has hecho esto de corazón. Quieres volver a hacerlo. Hay una prueba de que no lo has hecho de corazón. Ya lo hiciste, suficiente, hasta el próximo año. Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente, versos 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Fíjese el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, no estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, sino mirando cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice la palabra de Dios. Repito, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Tienes que estimar, tienes que apreciar a los demás como algo más importante, alguien más importante que tú mismo. Ese debe ser el deseo de nosotros. La palabra estimar significa honrar. Nuestra honra para nuestros demás hermanos debe ser como si nuestro hermano fuera superior a nosotros mismos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Estimar, apreciar como si fuera alguien más importante que nosotros. Ahora, si Dios nos pide a nosotros que amemos, honremos a alguien más dedicadamente que a nosotros mismos, ¿acaso no nos daría también Él el ejemplo? ¿Cómo Dios nos va a pedir hacer algo a nosotros que Él mismo no hiciera? Ese es el problema en la familia. Los papás dicen cosas que no hacen. Ordenan cosas que no hacen y sus hijos dicen, pero papá, tú no haces. Entonces se produce un quiebre. Dios no nos puede pedir algo que Él no hace. Entonces cuando el Señor le mostró eso a John, dijo, wow, Dios, es verdad, acá tu palabra dice esto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se humilló hasta lo sumo. Eso es lo que hizo Dios. Dio a lo más amado, su Hijo, por nosotros.
Si Él estuvo dispuesto a dar lo más, porque mire, escucha esto, uno puede decir, ok, ya, yo me doy, ya, yo voy a amar a otros más que a mí mismo. No, pero no solamente hizo eso el Señor, amó lo que más amaba, a su Hijo. No sé si me está dejando entender. Él dio lo que más amaba, su propio Hijo. Una de las formas como la mafia amedrenta a algunos hombres es amenazarlos con la muerte. Pero muchos de estos hombres han perdido el temor de la muerte. Así que en algunos casos no funciona. Entonces la única forma de amedrentarlos es amenazando no a ellos, sino a su esposa y a sus hijos. Te matamos a tu esposa y te matamos a tus hijos y los ultrajamos. Esa es otra cosa. Es cruel. Entonces cuando John recibe esta palabra, dijo, oh Señor. Y esto también lo encontramos en Romanos, que acabamos de leer, ¿no? En cuanto a honra, prefiriéndonos, no nosotros mismos, sino a otros en lugar de nosotros. Es lo que acabamos de leer. Amén. ¿Honras a tu hermano? ¿Es fácil honrarlo? No es fácil. Hermano, vas a ser probado en esto. Vas a ser probada en esto. Y vas a tener que acudir a Dios. Te van a fallar y quizás te van a traicionar. Y tú vas, a pesar de aquello, vas a tener que seguir honrando. Y voy a contar un ejemplo más porque es muy bueno este ejemplo. Tengo algunos ejemplos personales, pero no quiero que usted se fije en mi ejemplo, porque yo soy el que diserto. Voy a tomar el ejemplo de John, porque es muy bueno el ejemplo. Cuenta nuestro querido maestro John Bieber que su ministerio estaba creciendo por el mundo y tenía una excelente empleada que se ocupaba de hacer los contactos internacionales para llegar a más países con la traducción de sus libros. Y de repente, un buen día vino ella y dijo, ya no voy a trabajar con usted porque tal persona me ha ofrecido una mejor oportunidad y todo lo demás. Y dice que él se enojó, no con ella, pero estaba sola. Dijo, Dios, ¿cómo me pudo haber hecho esto este hombre de Dios? Y estaba ahí luchando con este encono y tratando de orar. O sea, ¿cómo? Por lo menos me pudo haber llamado, por lo menos me pudo haber dicho, explicar la situación. No me dijo nada, simplemente me ha costado mucho tiempo entrenar a esta señora. Me ha costado mucho esfuerzo y horas de entrenamiento para que llegue donde está. Y en eso Dios le dice, John, quiero que le regales un reloj. Cuando comenzó a sentir eso, muy claro en su corazón, todo cambió. Todo ese enojo, toda esa incomodidad se esfumó. Y Dios comenzó a tratar con ellos y en la tarde inmediatamente le levanta el teléfono, lo llama, le dice, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. ¿Sabes? No es mala la confrontación. No te guardes. Si alguien hizo algo contra ti, puedes confrontarlo. Pero cuando tú confrontes, no partas de tu situación, parte de la situación del otro. O sea, hazlo por amor al otro, no por amor a ti. Entonces, si tú confrontas por amor al otro y no por amor a ti, no vas a ir con enojo, vas a ir con amor. Y la respuesta será distinta. Y más aún si vas con un reloj. ¿No dice la palabra de Dios que hay que dar la otra mejilla? ¿No dice la palabra de Dios que hay que honrar o orar por los que nos persiguen y bendecir a los que nos maldicen? Ayer estaba viendo el Facebook de Radical y un chico estaba promoviendo, uno de nuestros jóvenes estaba promoviendo Sé Extraordinario. Y por ahí otro joven, amigo de él seguramente, porque estaba mi foto y todo lo demás, y había puesto estafadores. Este es un estafador. Y dice, ni me conoce. Y no es fácil, ¿verdad?
¿Cómo va a decir eso si uno es un estafador, que esto y lo otro, y no nos conocen y provoca, ¿no? Entonces, uno también puede reaccionar, que Dios te bendiga, tú eres extraordinario, tú eres lo máximo, pero así con ganas, ¿no? Tú eres lo máximo, tú también eres extraordinario. O sea, ¿me entiendes, no? ¿Qué espíritu te mueve? ¿Amén o no? Tuvieron una conversación y fue una conversación de la más amena. Este hermano estaba tan avergonzado, este ministro tan avergonzado que se deshizo en disculpas. Y todo quedó sano. Lo más tremendo es que no solamente nació una buena amistad, sino además, y que esta persona se disculpó y se enmendó, sino que a los pocos días llegó a trabajar al ministerio del hermano John otra dama que en 9 meses triplicó el trabajo de la anterior empleada. O sea, Dios le trajo una persona mucho más hábil, mucho más capaz y una mujer de oración al ministerio. Y ahora están llegando a 3 veces más lugares de donde antes llegaban. Amén. Y no solamente eso, están llegando a países donde hay persecución a los cristianos, donde él no puede decir qué países están llegando porque correría riesgo los representantes en esos países. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? El ministerio se extendió porque él honró a esta persona. No solamente eso, unos meses después estaba en una gira y estaba justo, consiguieron con un empresario en el medio de la conferencia este empresario lo había escuchado predicar y sencillamente estaba ahí y le dice, John, le dice, ¿quisieras un reloj? ¿Qué reloj te gustaría tener? Y él le dijo inmediatamente, bueno, ¿no te gustaría saber qué reloj quisiera tener? Por lo caro que... No, estoy hablando en serio, por favor, ¿qué tipo de reloj que te gustaría tener? Bueno, ya que insistes, hay un tipo de reloj que es escaso, lo usan solamente los pilotos de avión y es de tal marca, pero es muy caro y escaso. John le dice. Y se acercó, lo abrazó, le dijo, Dios me dijo que te dé este reloj. Y cuando saca el reloj, era exactamente el tipo y la marca de reloj que él había deseado tener. Y se lo puso en su muñeca. Porque Dios recompensa a los que saben honrar. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos... Y él se había olvidado ya. Ella ya se había olvidado de la escena. Y cuando tuvo el reloj, recordó, dijo, Dios, tú me hablaste de sembrar mi reloj. De esta persona. Amén. Y él fue sencillamente obediente. Quiero terminar con este pasaje. Vamos a Romanos capítulo 9. Hay un hombre de Dios, Romanos 9, verso 1 al 3. Miren el ejemplo del apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él está hablando de el dolor que tenía por los judíos que no se estaban volviendo a Cristo, ¿no? Y dijo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, las promesas y todo esto. Yo estaría dispuesto aún a ser borrado del libro de la vida por ellos. ¡Wow! Yo tengo un dolor tan continuo por ellos que estoy dispuesto, pero eso no es posible, gracias a Dios. Me hace recordar a Moisés. También le dijo lo mismo a Dios, Señor, bórrame si quieres del libro de la vida, pero a ellos, ¿te das cuenta de esa actitud?
¿Cuán veces somos tan pequeños, tan egoístas, tan limitados, tan pensando de nosotros, tan conscientes de nosotros mismos, que no podemos abrirnos a otros? Por eso siempre decimos, ¿sabes cuándo vas a ser verdaderamente libre? El día que dejes de llorar por ti. El día que dejes de tener dolor por ti, para que abraces el dolor de otros y llores las lágrimas de otros. Ese día serás libre. Y solo es posible hacerlo cuando Cristo viva su vida en ti. Cuando dejes que Jesús viva su vida en ti. Ese día tú vas a poder honrar a otros como el Señor quiere que los honres. Apreciarlos y estimarlos. Amén. Vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros. En ese momento, tú puedes aprovechar para hablarle a Dios y que Él hable de tu corazón. Y si hay algo que tú tienes que ordenar con Él, hazlo. Hazle caso a Él. Haz caso al Espíritu Santo y no te defiendas. Que Dios pueda sanar esa actitud de tu corazón. Que tú puedas abrazar la presencia de Cristo en ti. Ora al Señor, hermano. Y si a esta hora, mientras los hijos de Dios están orando, tú nos estás visitando por la primera o segunda vez y tú necesitas una vida nueva, tú necesitas probar de ese amor. Y tú necesitas correr a Dios. Tú necesitas salvación y la paz de Dios. Queremos orar por ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Mientras mis hermanos están orando, yo quiero que pidas a Dios, hermano, por esa persona con la cual no tienes una buena relación, con esa persona que te despierta sentimientos encontrados, que es tu hermano, que es tu hermana. Eso no puede estar así en tu vida. Tú tienes que corregir esto. Y no solamente por aquellas personas, sino hay gente que tú sabes que ha bendecido tanto tu vida, pero no la has sabido apreciar, reconocer y hacérselo saber. Simplemente una llamada, una tarjeta, simplemente una invitada a un café, qué sé yo, decirle gracias, gracias, gracias. Quiero honrarte porque eres un estupendo amigo, que eres un maravilloso amigo, una maravillosa amiga. Gracias, gracias, gracias.